pero dejó de ganar por lo menos 46 millones más. A cambio de 8 millones de euros, Guardiola y su cuerpo técnico decidieron dejar marchar al jugador a suelo alemán. Resulta que este jugador se formó en las categorías inferiores del Oporto. Wenger lo volvió a bajar para el segundo equipo, pero para colmo, el jugador tuvo pocas oportunidades en esa plantilla B. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. En este video los invito para que veamos el caso de 9 cracks que fueron menospreciados en su juventud por algún club. Después de su marcha, consolidaron sus carreras y se convirtieron en grandes referentes de los equipos que sí confiaron en ellos, aumentando así su valor en el mercado y su valor futbolístico. Algunos de los que veremos a continuación aún no terminan de consolidar sus carreras, otros tantos ya son referentes de sus equipos y otros quedaron ya en el selecto grupo de los mejores de la historia. Lo que sí tienen todos en común es que generan un tremendo arrepentimiento en los clubes que no les aprovecharon y los dejaron marchar, dejando así de ganar esos equipos importantes sumas de dinero que fueron a dar a las arcas de otros. Y por supuesto, y más importante, sin aprovechar todo el talento que podían ofrecer estos jugadores. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Quiero recomendarte que te descargues la aplicación gratuita OneFootball. Escoge tus clubes, selecciones, jugadores y ligas favoritas, para que siempre estés al tanto de sus últimas noticias. La sección de partidos es bastante útil, porque todo es en tiempo real. Marcadores, alineaciones, pronósticos y siguientes partidos. Con OneFootball sigue el camino de tu club europeo favorito, el club de tu país y por supuesto el camino de tu selección rumbo a Qatar. Abajo en la descripción y en el comentario fijado te dejo el enlace de descarga gratuita. Recuerda que está disponible tanto para Android como para iOS. En verano del 2016, Atlético de Madrid fichó al joven de 19 años Diogo Jota a cambio de 7 millones de euros, pagados al Pacos Ferreira de la primera división portuguesa. En ese verano, el Cholo decidió dejar al jugador en préstamo en el Oporto por una temporada. Al finalizar ese préstamo en verano del 2017, Simeone no quiso saber del jugador y volvió a prestarlo por una temporada más, pero esa vez al Wolverhampton, en aquel momento jugando en la segunda división inglesa. En esa campaña, Diogo Jota anotó 17 goles y dio 6 asistencias en la Championship, siendo fundamental en el título de la segunda división de los Lobos, con la que consiguieron el acceso a la Premier League de la siguiente temporada. En verano del 2018, el club inglés ofertó al Atlético por el jugador y Simeone y las directivas aceptaron, recibiendo 14 millones de euros. En las dos campañas siguientes, la 2018-2019 y la 2019-2020 ya en la Premier League, el extremo izquierdo portugués firmó los siguientes números. Disputó 85 partidos, marcando 26 goles y dando 13 asistencias. Números que fueron suficientes para que Jürgen Klopp se interesara por sus servicios, fichándole en verano del 2019 a cambio de 45 millones de euros. En adelante, Jota ha tenido un gran rendimiento con los Reds. Hasta el momento de la publicación de este video, ha disputado 54 partidos con Liverpool, marcando 25 goles y dando 3 asistencias. Números con los que se ha hecho con la titular del equipo, sentando al brasileño Roberto Firmino. Situación que ha traído como consecuencia que sea tenido en cuenta por la selección portuguesa y que su valorización ya esté en los 60 millones de euros. El Atlético de Madrid, bajo el mando del Cholo Simeone, ganó por el jugador 7 millones de euros, pero dejó de ganar por lo menos 46 millones más. Y peor aún, se privó de tener un delantero de gran categoría que sin duda le pudiera estar aportando al equipo en el presente, pero nunca confiaron en él y no le dieron ni un solo minuto en la plantilla colchonera. En marzo del 2011, Chelsea le quitó al Southampton al niño canterano de 8 años Jamal Musiala. En adelante, los Blues formaron al mediocentro ofensivo hasta el verano del 2019, momento donde el jugador ya de 16 años le dio un giro tal vez predecible a su carrera. Bayern Múnich se interesó por el juvenil de origen alemán que había vivido la mayor parte de su vida en Inglaterra. El caso fue que Chelsea en aquel momento, bajo el mando de Frank Lampard, no hizo nada por retenerlo y lo dejó marchar gratis a la cantera bávara, que sí le ofreció un contrato profesional, en lo que fue sin duda un craso error del club londinense, teniendo en cuenta el gran potencial del jugador. En Bayern Múnich, Hansi Flick lo puso a debutar en la Bundesliga con apenas 17 años y 3 meses, y desde ese momento se fue haciendo un lugar en el primer equipo, donde ya es un revulsivo habitual, tenido en cuenta por el actual entrenador Julian Nagelsmann.
En la actualidad, el jugador está próximo a cumplir apenas 19 años y hasta el momento ha disputado 61 partidos con el Bayern Múnich, marcando 13 goles y dando 6 asistencias, números muy respetables para un jugador de su corta edad, situación que ha generado que su valor actual de mercado sea de 55 millones de euros y que ya haya debutado en la selección alemana, donde incluso la selección inglesa estuvo también interesado en reclutarle. El caso fue que Chelsea dejó de percibir los 55 millones de euros que vale hoy el jugador, y peor aún, se privó de tener en su plantilla a uno de los juveniles con más potencial de la actualidad. En verano del 2011, la cantera del Arsenal fichó al joven de 16 años Serge Gnabry, proveniente de la cantera del Stuttgart, a cambio de tan solo 100 euros. 2 años más tarde, en verano del 2013, Wenger le dio algunas oportunidades en el primer equipo al extremo derecho alemán ya de 18 años. En esa temporada 2013-2014, Gnabry fue tenido en cuenta para disputar solo 14 partidos, marcando un gol y dando una asistencia. Para la siguiente campaña, la 2014-2015, Wenger lo volvió a bajar para el segundo equipo, pero para colmo, el jugador tuvo pocas oportunidades en esa plantilla B. En verano del 2015, el jugador ya con 20 años fue prestado al West Bromwich, pero tampoco tuvo oportunidades. Solo estuvo un semestre donde apenas disputó 3 partidos con el primer equipo. En febrero del 2016 retornó al Arsenal, donde solo jugó con la plantilla B hasta el verano de ese año, donde por fin la suerte le sonrió. En agosto del 2016, el Werder Bremen le pagó al Arsenal por el jugador alemán la suma de 5 millones de euros, en el que fue un gran negocio. El jugador se adaptó de la mejor manera y desde el principio fue titular indiscutible en el club verde y blanco. En esa campaña 2016-2017 disputó 27 partidos, marcando 11 goles y dando 2 asistencias. Números que llamaron la atención del Bayern Múnich, que ofertó y compró al jugador en una ganga en verano del 2017. El Werder Bremen vendió al jugador de 22 años en apenas 8 millones de euros, una cantidad irrisoria para el potencial que tenía. Ya con la propiedad de los servicios del jugador, el Bayern se lo prestó al Hoffenheim por una campaña a cambio de 1 millón de euros. En el club azul y blanco, Gnabry jugó la 2017-2018, donde tuvo también unos números aceptables. Disputó 22 partidos, marcando 10 goles y dando 7 asistencias. En verano del 2018, el entonces entrenador del club bávaro Niko Kovac reclutó al jugador ya de 23 años y le dio las oportunidades necesarias para que de a poco se hiciera con un espacio en la plantilla. Al presente, Gnabry ha disputado con el Bayern Múnich 150 partidos, marcando 58 goles y dando 37 asistencias, unos números respetables y causantes de que su valor en el mercado actual sea de 70 millones de euros y sea jugador habitual de la selección alemana. De esa forma, Arsenal ganó con el jugador 5 millones de euros, pero dejó de ganar por lo menos 65 millones más y se privó de tener un atacante de gran categoría en su actual plantilla. En marzo del 2015, la cantera del Manchester City le pagó a la cantera del Watford la suma de 172.000 euros por el juvenil de 15 años Jadon Sancho. En adelante, el jugador inglés fue ascendiendo en las categorías de los Citizens hasta llegar al equipo sub-18, donde tuvo un buen rendimiento en los torneos juveniles. En verano del 2017, el Borussia Dortmund se interesó en el joven inglés en aquel momento de 17 años, que aún no debutaba con el primer equipo. A cambio de 8 millones de euros, Guardiola y su cuerpo técnico decidieron dejar marchar al jugador a suelo alemán. En esa primera temporada 2017-2018, vestido de negro y amarillo, Sancho fue tenido en cuenta en el primer equipo, donde tuvo poca actividad, pero donde dejó muy buenas sensaciones. Disputó 12 partidos, marcando un gol y dando 4 asistencias. En la siguiente campaña, la 2018-2019, Sancho, con apenas 18 años, tuvo una gran explosión de talento. Se hizo con la titular del equipo disputando 43 partidos, marcando 13 goles y dando 20 asistencias, convirtiéndose en pieza fundamental en el ataque del club alemán. En la siguiente temporada, la 2019-2020, continuó con su buen nivel e incluso mejoró sus números. Disputó 44 partidos, marcando 20 goles y dando 20 asistencias. En la temporada posterior, la 2020-2021, disputó 38 partidos, marcando 16 goles y dando 20 asistencias.
asistencias, números que bajaron un poco en relación a la campaña anterior, situación explicada por una lesión de desgarro muscular que lo alejó mes y medio de las canchas. En verano del 2021, Manchester United se interesó en los servicios del jugador, en ese momento ya de 21 años. Sus números en el Dortmund dejaba claro su alto potencial, y el United tuvo que hacer una gran oferta por el jugador inglés. 85 millones de euros puso sobre la mesa, una suma inferior a lo que estaba cotizado el jugador en ese momento, que rondaban los 100 millones de euros. Pero el Dortmund era consciente que el joven inglés no tenía intención de hacer una nueva renovación con el equipo, por lo que lo dejó marchar en esa cantidad. De esa manera, Manchester City dejó ir un diamante en bruto y dejó de percibir por lo menos 78 millones de euros. O lo que es peor, se privó de tener un gran atacante en su plantilla con alto potencial, pero que de momento, hay que decir, está siendo subutilizado con su equipo Manchester United. En verano del 2013, la cantera de Chelsea dejó marchar gratis a la cantera del West Ham al joven de 14 años Declan Rice. Desde ese momento en adelante, el pívot inglés empezó a ascender en las diferentes categorías juveniles de los Hammers hasta verano del 2017, momento donde el entonces entrenador del West Ham, el croata Slaven Bilic, le dio la oportunidad en el primer equipo. En esa primera campaña, la 2017-2018, el jugador con apenas 19 años se hizo con la titular del equipo. Al año siguiente, ya con 20 años, fue tenido en cuenta por el entrenador de la selección inglesa Gareth Southgate, donde también se ha hecho la titular de ese combinado nacional. En la actualidad, Rice está próximo a cumplir 23 años y está siendo fundamental en el West Ham, que de momento está en puesto de competiciones europeas en la Premier, y también lo fue en esa selección inglesa subcampeona de la Euro. Pruebas fundamentales del alto potencial de este mediocampista. Su valor de mercado actual es de 75 millones de euros, los mismos que Chelsea dejó de percibir por dejar marchar de su cantera al jugador sin costo alguno. En verano del 2011, Chelsea fichó al joven centrodelantero de 18 años Romelu Lukaku a cambio de 15 millones de euros pagados al Anderlecht belga. En ese momento, el entrenador de los Blues era el portugués Tito Vilanova y Roberto Di Matteo, que llegó para el segundo semestre. Ambos estrategas en sus momentos le dieron algunos minutos al jugador, que finalmente disputó 12 partidos con el primer equipo sin hacer un solo gol. En verano del 2012, Chelsea se proclamó campeón de su primera Champions League y el entrenador italiano decidió prescindir del atacante belga y lo prestó una temporada al West Bromwich, donde disputó la campaña 2012-2013 jugando 38 partidos, marcando 17 goles y dando 7 asistencias, números importantes para un delantero de apenas 19 años. Al finalizar esa campaña en verano del 2013, el entrenador de los Blues ya era José Mourinho, quien no quiso contar con el jugador y lo dejó a préstamo en el Everton a cambio de 4 millones de euros. En su primera campaña en el Goodison Park, Lukaku siguió con números respetables. Disputó 36 partidos, marcando 16 goles y dando 8 asistencias. Al finalizar esa temporada, Everton negoció con Chelsea el traspaso del jugador a cambio de 35 millones de euros. Una cantidad razonable teniendo en cuenta que el club londinense en ese momento, bajo el mando del entrenador portugués, no tenía planes para el jugador. En las 3 campañas siguientes, la 2014-2015, la 2015-2016 y la 2016-2017, Lukaku siguió con números sobresalientes, mejorando de a poco año a año, anotando 20, 25 y 26 goles respectivamente en cada temporada, números que justificaban con creces el monto que había pagado Everton por sus servicios. En verano del 2017, Manchester United se interesó por el jugador y pagó al Everton por su traspaso 85 millones de euros. Una suma bastante buena para el club blanquiazul, que aparte de los goles que aportó Lukaku, también le dejaba de ganancia al equipo por concepto de traspasos 50 millones de euros. En su primer temporada con los Diablos Rojos, la 2017-2018, el centrodelantero siguió teniendo buenos números, anotando 27 goles en 51 partidos y dando 9 asistencias. En la siguiente, la 2018-2019, sus números ya no fueron tan buenos, bajando su cuota goleadora de temporada a solo 15 goles. Al finalizar esa campaña en verano del 2019, Inter de Milán se interesó por el jugador en ese momento ya de 26 años y ofertó 74 millones
millones de euros, una cantidad que el club inglés aceptó. En sus 2 temporadas en Inter, el rendimiento de Lukaku fue muy bueno, teniendo una clara potenciación estadística. En total, en esas 2 campañas disputó 95 partidos, marcando 64 goles y dando 16 asistencias, números bastante respetables que lo catalogaban en ese momento como uno de los mejores jugadores del planeta. En verano del 2021, Chelsea, después de una década, volvió y se interesó por el jugador. En su momento no potenció a aquel joven belga vendiéndolo al Everton, pero sí se interesó por el jugador ya consolidado, por lo que tuvo que desembolsar la escandalosa suma de 115 millones de euros, en lo que fue la 9ª transacción más cara de la historia. De esta manera, los Blues, por no confiar en aquella joven promesa, tuvo que gastar otros 80 millones de euros por un jugador que inicialmente le había costado apenas 15 millones. En enero del 2014, Chelsea fichó al joven egipcio de 21 años, Mohamed Salah, pagando al Basilea la suma de 17 millones de euros. En aquel momento, el entrenador del club londinense era José Mourinho, quien empezó a darle oportunidades en esa primera media temporada, jugando 21 partidos, marcando 7 goles y dando 3 asistencias. Números bastante aceptables para un juvenil que debutaba en una de las grandes ligas. A la siguiente campaña, la 2014-2015, Chelsea fichó a Cesc Fábregas y Diego Costa, y de forma impensada, Mourinho borró de sus planes al egipcio. En ese primer semestre solo le dio 8 partidos entre todas las competencias, y en febrero del 2015 el portugués decidió darlo en préstamo a la Fiorentina. En ese resto de temporada en Italia, Salah jugó 26 partidos, marcando 9 goles y dando 4 asistencias, números que despertaron el interés de la Roma por sus servicios. Al finalizar esa campaña, el club de la capital italiana negoció con Chelsea la cesión del jugador a cambio de 5 millones de euros. En esa temporada 2015-2016, el faraón se hizo con la titular del club romano y tuvo números bastante respetables. Disputó 42 partidos, marcando 15 goles y dando 7 asistencias. Al finalizar la campaña, el club italiano hizo un gran negocio con Chelsea, arrebatándole al jugador por apenas 15 millones de euros, que sumados a los 5 del préstamo inicial le terminó costando solo 20 millones de euros. Una auténtica ganga para el potencial nunca visto por Chelsea en el jugador. En esa temporada siguiente, la 2016-2017, Salah firmó otra gran temporada en el fútbol italiano, mejorando incluso sus números de la campaña anterior. Disputó 41 partidos, marcando 19 goles y dando 15 asistencias, números que convencieron a los ojeadores del Liverpool y por supuesto a Jürgen Klopp, que de inmediato se catapultaron por el jugador. En verano del 2017, Liverpool y Roma llegaron a un acuerdo por el traspaso del egipcio, a cambio de 42 millones de euros. Un gran negocio para la Roma que casi triplicó el costo del jugador. Y ni qué decir para el Liverpool, que consiguió en este atacante una de las piezas claves en su resurgimiento en Inglaterra y Europa. Lo que sucedió después ya todos lo sabemos. Salah en Liverpool ha disputado 229 partidos, marcando 148 goles y dando 56 asistencias. Números de escándalo que hoy día lo tienen como el tercer jugador más caro del planeta, valorado en 100 millones de euros solo por detrás de Mbappé y Erling Haaland. De nuevo, en este video hay que decir que Chelsea no supo forjar su diamante en bruto y lo dejó ir por una irrisoria suma, dejando de ganar por lo menos 80 millones de euros. Y privándose de tener uno de los mejores jugadores de la actualidad, nominado incluso al premio de Best de esta temporada. En verano del 2019, Atlético de Madrid pagó al Benfica la escandalosa suma de 127 millones de euros por el mediapunta Joao Félix, en aquel momento con tan solo 19 años. Esa transferencia sigue siendo en el presente la venta más cara de la historia del fútbol portugués y la tercera compra más cara del fútbol español. En las 2 temporadas y media que lleva el jugador en el colchonero, no ha podido firmar números que correspondan a ese escandaloso monto que pagaron por él. Ha disputado 91 partidos, marcando 21 goles y dando 11 asistencias. Félix está en este video porque, al igual que las historias anteriores, un club dejó de ganar mucho dinero en su traspaso. Resulta que este jugador se formó en las categorías inferiores del Oporto, pero a los 14 años decidió marcharse a la cantera del Benfica.
Mucho se ha hablado del cambio repentino del jugador. Posterior al traspaso al Atlético, dirigentes del Oporto han asegurado que el club nunca echó al jugador y que fue decisión suya y de su familia el haberse ido para el Benfica, algo que es totalmente cierto. Pero la familia del jugador asegura que el club blanquiazul no hizo absolutamente nada por retenerle y lo dejó marchar a su máximo rival de liga. Un craso error que le costó al club de los Dragones 127 millones de euros. En septiembre del año 2000, un padre, confiando en las habilidades de su hijo de 13 años, viajó desde su natal Argentina hasta España para tocar las puertas del Fútbol Club Barcelona. Aquel adolescente era un fenómeno en la categoría que jugaba, pero tenía un serio problema. Su crecimiento se estaba rezagando y necesitaba un tratamiento hormonal que tenía un costo de $1.300 mensuales. Un monto que su familia no tenía cómo pagar y un monto que su club formador Newell's Old Boys tampoco estaba dispuesto a asumir. Para fortunio de aquella familia, el club azulgrana le convenció el rendimiento que tuvo aquel adolescente en las pruebas que le hicieron y decidieron apoyarle en su tratamiento y le incorporaron a la masía. El resto es historia. Los dirigentes del Barcelona no tenían idea que en aquel momento estaban fichando el jugador más importante de su historia y uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Y en caso contrario, Newell's Old Boys dejaba marchar de su cantera a su hincha más famoso de la historia, y el que pudo ser uno de sus jugadores más importantes, seguramente con un debut tremendo, que de seguro hubiera despertado el interés de los grandes europeos, lo que hubiera representado para el club una suma bastante importante. Y mejor aún, si hubieran podido dar el lujo el club rosarino de hacer debutar a Leo Messi. River Plate también estuvo en el radar de los inicios del jugador, y anterior al 2019 se creía que también había tenido culpa en no aprovechar al jugador, pues se sabía que Messi también se probó en el millo, pero según declaraciones del legendario jugador en ese año, se supo que River sí tenía intención de pagar el tratamiento de Messi y de incorporarlo a su cantera. Pero Newell's no lo permitió, negando el pase del jugador al club de la banda cruzada. En la caja de comentarios dime qué jugadores hubieras también incluido en este tema. Amigos, gracias por haber visto el video, espero les haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Te dejo estos dos videos muy interesantes para que continúes viendo y te dejo también el botón de la suscripción del canal para que te suscribas completamente gratis y estés pendiente de los próximos videos. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.